y nosotros no hemos logrado mejorar esa razón o esas incidencias de casos de sífilis congénita y sífilis estacional, a pesar de todas las campañas y todos los esfuerzos que se han hecho. Que no han sido poquitos, se han hecho muchas cosas y hoy en día se promueven muchas más, pero todavía tenemos muchas falencias en eso. Bueno, entonces vamos a hablar sobre sífilis estacional, ¿vale? Voy a grabar esto. Y voy a mostrarles mi presentación. Por favor, me avisan cuando tengamos la presentación. Y como hemos hecho siempre, como hemos hecho siempre, si pasa alguna cosa extraña con la presentación, entonces me avisan por el teléfono para saber que me salí o que se cayó la señal. ¿Vale? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, doctor. Vale, listo. Entonces, vamos a hablar de sífilis estacional. Lo que les contaba hace un momento, es una de las patologías con una prevalencia importante en nuestro medio. Es una cosa que nos cuesta mucho. Vamos a usar como referencia para muchas de las cosas que vamos a revisar, pues la guía de sífilis que tiene el Ministerio de la Protección, porque necesitamos hacer algunas aclaraciones en relación a las definiciones de los términos técnicos y los manejos propuestos por el Ministerio, por la Secretaría. Bien, entonces la sífilis es una infección bacteriana tratable, curable, causada por el treponema pálido, transmitida principalmente por vía sexual, pero puede ser transmitida por otras vías, incluso puede ser pasada al feto a través de una comunicación transplacental. Entonces tiene contaminación vertical, lo que llamamos contaminación vertical. El treponema entonces se introduce en el organismo por una pequeña solución de continuidad en la piel, una solución de continuidad imperceptible en la piel, no necesita tener una guía importante, o a través de las mucosas internas, a través de cualquier mucosa. Y luego se va a diseminar al torrente sanguíneo y al sistema linfático, y allí va a permanecer pues todo el tiempo. El problema de esto es que la sífilis es pues una enfermedad sistémica desde el comienzo. Uno imagina que la sífilis está localizada en el aparato genital o en el área de contacto, pero no, a pesar de que su primera manifestación puede ser un chancro en una de esas zonas, pues la sífilis ya es una enfermedad sistémica porque ese problema se encuentra no solo en ese sitio, sino que está comprometiendo toda la economía. Perdón. Entonces podemos dividir la sífilis en dos grandes vertientes, la que es la sífilis adquirida, que es la que nos compromete a través del contacto sexual o de una transfusión sanguínea o por contacto directo con secreciones o superficies que contengan el treponema, o la sífilis congénita, que es la que llamamos transmisión vertical y que se produce a través de la membrana placental. Entonces, epidemiológicamente lo que les contaba, no hemos logrado grandes avances. Inicialmente, cuando se empezaron las campañas para la promoción y prevención de la salud, especialmente en gestantes, pues logramos algunos resultados. Luego del nacimiento de la ley 100 por ahí en el 93, y cuando se empezaron a hacer mejores clasificaciones y estadísticas de la prevalencia y de la incidencia de las enfermedades, pues vimos que aumentamos la cantidad de casos, pero luego se estabilizó y de ahí para acá no hemos mejorado mucho. En el 98 teníamos una razón de 0,9 por cada 1000 nacidos para sífilis congénita. Eso bajó, eso aumentó inicialmente hasta el 2013 cuando se mejoraron los registros, y desde el 2013 tenemos 2,4
casos por 1000 nacidos, y logramos disminuir un poco esa razón, esa incidencia, hasta 1.1 en el año 2016. Pero del año 2016 hacia acá no hemos cambiado, e incluso tenemos, como vamos a ver ahorita en un momento, un incremento en el número de casos, pues mediados por muchas cosas, ¿no? Mediados por la pobreza, por el desplazamiento, por las condiciones culturales, por la pobre educación, en fin. Y algo ha tenido que ver la migración que hemos tenido de países vecinos, de población de países vecinos hacia nuestro país. Bueno, hay algunas conductas de riesgo para todas las enfermedades de transmisión sexual, pues, o para la sífilis como tal, pues tienen que ver a tener relaciones sexuales sin protección, ¿cierto? La práctica de sexo no seguro, pues es un factor de riesgo importante. El inicio temprano de la vida sexual, el tener múltiples compañeros sexuales y el mantener relaciones sexuales bajo un flujo de sustancias psicoactivas, alcohol o psicofármacos, que pues hacen que no tengamos cuidado durante las relaciones. Bueno, estas son las cosas de la tecnología. Bueno, dejemos aquí. Como decíamos, entonces tenemos una sífilis que se puede clasificar como congénita o adquirida. Entonces son esos dos grandes grupos, lo que decíamos ahorita, pero la podemos también subdividir en sífilis temprana y sífilis tardía, cada uno de esos grupos. Entonces la sífilis temprana da referencia a lo que es la sífilis primaria, secundaria y la primera parte o el primer año de la sífilis no conocida. Y la sífilis tardía, pues la que va de ahí en adelante. La latente tardía, que es la que lleva más de un año, y la sífilis terciaria. Bueno, y en relación a la sífilis congénita, pues hablamos de temprano, hasta que el feto tiene 2 años, el recién nacido tiene 2 años, y tardía después de los 2 años. Bien, la sífilis primaria entonces se caracteriza principalmente por la aparición de una lesión ulcerosa, llamamos chancro. Esa lesión ulcerosa aparece luego de un periodo de incubación bastante variable, que va desde una semana hasta 90 días. Por eso es difícil de establecer el momento claro del contacto muchas veces. Esa úlcera tiene unas características especiales, y es que es indolora, no nos duele, está muy bien delimitada, es bien circunscrita, sus bordes se encuentran levantados y usualmente es bastante regular. Bueno, es una úlcera, como les dije, que no produce molestias específicas, no es muy dolorosa o no es dolorosa. Sí, y eso hace que sea un problema, como veíamos cuando vimos enfermedades de transmisión sexual, hace que esto sea un problema grave, especialmente en las mujeres, por la localización donde se encuentra esa úlcera. Entonces, si tenemos una úlcera en el interior de la vagina o en el cuello o en el cervix, pues vamos a pasar desapercibidos porque no me genera una sintomatología especial. Bueno, se acompaña a veces de adenopatías, de ganglios linfáticos inguinales, y esos ganglios linfáticos incluso podrían durar mucho más tiempo, pero no siempre las tenemos. Bueno, sin tratamiento ese chancro va a evolucionar solito y al cabo de 2 a 6 semanas o de 3 a 6 semanas va a mejorar espontáneamente. ¿Sí? Va a cicatrizar y va a pasar. Eso no significa que la enfermedad se nos quite. Bueno, entonces las lesiones dependen del sitio de localización por donde ingresó el treponema. Se pueden encontrar lesiones orales, en la vulva, en los labios mayores, en el glande, en fin, depende, ¿cierto? Y ese chancro va a desaparecer en un tiempo variable, que usualmente es unas 2 o 3 semanas, pero puede durar un poco más. La sífilis secundaria, el problema con esta desaparición del chancro es que la gente piensa que se mejoró la enfermedad, y a veces cuando tenemos tratamientos inadecuados, la gente se trata y como la enfermedad mejora, entonces ellos sienten que se trataron bien y que ya mejoraron y que se le quitó la enfermedad, y resulta que la sífilis entró en una segunda etapa. La sífilis secundaria entonces
desaparece después de la primera infección, después del chancro, más o menos un mes después, varía el tiempo entre 3 semanas y 12 semanas después de la aparición del chancro. Y se caracteriza básicamente por lesiones cutáneas. Esas lesiones cutáneas principalmente son las que conocemos como roceola sifilítica. La roceola sifilítica es, es una erupción macular de coloración rosácea o ocre que tiene un tamaño que varía de unos pocos milímetros hasta 1 centímetro, que compromete toda la economía, que compromete toda la economía y adicionalmente, que adicionalmente puede producir lesiones en palmas y plantas, y es como lo que más nos caracteriza la infección. Esa roceola puede permanecer durante un tiempo y después desaparecer así como apareció, puede mejorarse. Usualmente no tarda más de unos 15 días a un mes y se desaparece. Importante recordar que esas lesiones comprometen la palma y las plantas de los pies y son similares a las que tenemos acá en las fotos. Pueden ser así de extensas, así de severas, que comprometen todo el tronco, ¿sí? Pero tienden a ser diseminadas en todo el cuerpo. Pues. Pero hay que recordar la presencia de las lesiones en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Otras manifestaciones de la sífilis secundaria tienen que ver con la aparición de condilomas planos, ¿sí? Principalmente esos condilomas se localizan en la región genital, en la región perineal, en la ingle, en las axilas. Bueno, puede haber, acompañando a estas manifestaciones cutáneas, algo de malestar general, incluso puede tener pérdida de apetito, incluso pérdida de peso durante la aparición de esas lesiones secundarias. Hay algunos trastornos gastrointestinales y respiratorios que son inespecíficos, como por ejemplo ronquera, dispepsia, algo de pérdida de peso. ¿Sí? Puede haber aumento de la temperatura corporal sin fiebre y en algunos casos se han descrito problemas urinarios altos, como la glomerulonefritis. Bueno, acompañando todo esto, las lesiones. Estas lesiones que aparecen acá no son sífilis secundaria. Bueno, esta de aquí abajo sí es una sífilis secundaria y lo mismo que las lesiones de la piel. Pero es para que conozcamos una cosa que ya casi no se ve afortunadamente, y es los dientes de Hutchinson. Los dientes de Hutchinson son estas lesiones dentarias que hacen que los dientes sean excavados y que aparecen como manifestación de la sífilis congénita. Bueno, entonces, ese bebé que nace con sífilis tiene algunas características en el desarrollo de una cosa que llamamos periostitis y que va a desencadenar más adelante en ese niño cuando crezca 3 lesiones básicas. La primera es la destrucción de los huesos propios de la nariz. Entonces vamos a tener una excavación en los huesos propios y vamos a tener narices muy pequeñitas y declives, en silla de montar se llama. Vamos a tener además un afilamiento del borde anterior de la tibia, ¿sí? Se llama tibia en sable y es una periostitis de esa parte anterior de la tibia, y los dientes de Hutchinson. Esa era una categoría de la sífilis, o eran las consecuencias de la sífilis congénita. Bueno, pero pues esas cosas se van a ver tarde en la sífilis congénita. Estamos hablando entonces de la sífilis secundaria. Acá tenemos las lesiones que se pueden observar en la piel, ¿cierto? El compromiso de las palmas y de las plantas, que son lesiones ocre-pigmentarias o rosáceas en el resto de la columna. Luego de que mejora esas lesiones cutáneas, aproximadamente 4 semanas después de su inicio, la paciente o el paciente entra en un periodo de latencia, en un periodo asintomático en el cual no hay una evidencia clara de la enfermedad o manifestaciones clínicas de la enfermedad,
pero puede seguir siendo infectante, aunque pues en menor cuantía. Y la enfermedad obviamente pues persiste y se continúa desarrollando. ¿Sí? Ese periodo de latencia varía y puede ir de de unos pocos meses hasta 50 años, cuando inevitablemente aparecerá una sífilis terciaria. Bien, esa sífilis terciaria entonces puede manifestarse de muchas maneras, ¿cierto? Dependiendo del órgano que se comprometa. Ese periodo de latencia, ese periodo de ausencia, entre comillas, de enfermedad, se va a clasificar en dos, como temprano y tardío, y dependerá del momento en que nos encontremos. Les decimos que la sífilis es temprana cuando ha ocurrido recientemente o durante el primer año de la aparición del chancro. El problema es que muchas veces no tenemos, no tenemos el momento de identificación o no identificamos el momento de esa sífilis inicial y entonces tenemos una sífilis de un periodo latente indeterminado, una sífilis indeterminada. Bueno, el riesgo de transmisión sexual, como les decía, durante el periodo de latencia es mucho menor que durante la sífilis primaria y secundaria. Durante la sífilis secundaria es muy alta la incidencia de contaminación. La transmisión es mucho más fácil que durante la sífilis primaria, especialmente a través de las mucosas. Pero bueno, durante la fase latente, pues la incidencia o la agresividad de la transmisión es un poco menor. Aparece entonces después la sífilis tardía, que ocurre, como decíamos, entre 5 y 50 años después de la sífilis secundaria. Y es una infección que afecta pues a toda la población en algún momento si se alcanza a desarrollar. Bueno, hay muchos órganos, pero más comúnmente son los sistemas cardiovasculares y algunas lesiones musculares y articulares. Bueno, sin contar pues las lesiones más comúnmente presentadas tienen que ver con las lesiones de la aorta, la formación de aneurismas, ¿sí? Lesiones valvulares aórticas, y estas aparecen usualmente después de entre 10 y 30 años después de la infección. Bueno, las otras lesiones que comprometen la economía son lo que llamamos gomas sifilíticos. Esos gomas sifilíticos son unas lesiones destructivas de las estructuras que comprometen a la persona. Aparecen principalmente en el tejido celular subcutáneo y van a producir posteriormente primero una indolación, un nódulo que va a aumentar de tamaño y que posteriormente se va a ulcerar, a horadar y a producir la necrosis de ese sitio y la destrucción. Se puede ver en el paladar, se puede ver en el cuero cabelludo, se puede ver en la nariz, en los pabellones auriculares o en cualquier parte de la economía. Y entonces, luego de que aparece esa masa inicialmente, ese nódulo inicial, luego se va a ulcerar y nos va a quedar pues la destrucción del tejido y un hueco, un cráter en ese sitio. Como les contaba, la prevalencia de la sífilis ha ido cambiando. Nosotros tuvimos una reducción de la sífilis inicialmente con los programas de promoción y prevención y con la mejor calidad del control prenatal inicialmente. Pero hemos visto que a partir del año 2006, 2007, la incidencia, la prevalencia de sífilis estacional ha ido aumentando. Actualmente la tenemos por encima de 7. Esto no ha cambiado. Esa tendencia que vemos ahí la seguimos manteniendo y es lo que genera un problema en salud pública y lo que nos hace ver tan mal afuera. Y la incidencia de sífilis congénita, pues sí, afortunadamente tuvimos un impacto inicial muy bueno. Después, hacia el año 2006-2007, volvió a haber un pico y se crearon nuevas estrategias que disminuyeron la incidencia inicialmente, pero posteriormente como que entramos en un periodo de meseta. Finalmente disminuyó hace como 5 años y ya vemos que hacia el 2017 veníamos nuevamente elevando la incidencia de sífilis congénita. No sé, la gente como que se
se relaja en el control prenatal o se relaja en la toma de muestras y pues se pierde la eficiencia de los mecanismos que utilizamos para el control. Esto es una diapositiva del 2017, del 2016, bueno, donde para el mes de marzo de ese año, pues mostraba los casos de sífilis congénita por las sífilis de atención en Bogotá. Y pues nosotros salíamos ahí, ya mencioné, porque Suba tiene una población estable de sífilis, ¿sí? No es la población más grande de Bogotá, no es la zona más comprometida, pero pues tenemos una población que se mantiene a través del tiempo, incluso a pesar de que si bien no somos una zona en Bogotá específicamente de riesgo o de las más comprometidas en relación a sífilis, sí hemos visto que la tendencia, a pesar de mantenernos abajo, pues se mantiene como creciente. Entonces, acá vemos cómo se ha portado la sífilis a través del tiempo, ¿sí? Desde el 2012 al 2017, y vemos que inicialmente SUBA tenía una incidencia de 2.9 por mil, que se ha mantenido, subió hacia el 2014 hasta 4.1, pero nunca hemos pasado de 5, ¿sí? Ahorita tenemos una incidencia muy similar, menos del 5 por cada mil nacidos. Vale, ¿cuáles son los principales hallazgos referentes a la sífilis congénita en el último estudio que publicó la Secretaría de Salud en el año 2017? Entonces, pues dice que el 46% de los casos corresponden al régimen subsidiado, bueno, seguido por el contributivo en el 30 y pico por ciento, el 34%, y una población no afiliada del 17%. Es una población muy alta que hoy en día debe estar menor. ¿Sí? Hoy en día tenemos un aseguramiento del 95%. Entonces, estas cifras ya deben haber cambiado. El 94% de los casos de sífilis congénita se concentraron en estratos 1 y 2, pero es que eso hace parte de lo que nos persigue, ¿no? De los factores de riesgo psicosociales que tenemos, del riesgo que manejamos en nuestra población. El 39.3% resultó en un nivel educativo ausente o ausencia de nivel educativo, y el 20 y pico por ciento solamente básica primaria. Esto daba un 64% de poblaciones con vulneración en relación a sus niveles educativos. Y algo que nos llamaba muchísimo la atención y que nos preocupaba mucho es que el 30% de las gestantes que cursaron con sífilis congénita consultaron o iniciaron su control prenatal entre el primero y el segundo trimestre, ¿sí? Pero se diagnosticó la sífilis congénita en el 90% de los casos en el tercer trimestre. O sea, perdimos mucho tiempo en el poder realizar el análisis de esas pacientes y poderlas diagnosticar adecuadamente. Entonces, el 89% de los casos se diagnosticó por prueba tripodémica rápida. Y a eso es lo que vamos. En relación a esto, pues, en relación a esos factores de riesgo, pues, podemos decir que la probabilidad de transmisión de la sífilis está directamente relacionada con el tipo de sífilis que tenemos. Es mucho más infectante una sífilis secundaria que una sífilis primaria, pero ambas son muy infectantes, ¿sí? Decimos que la sífilis primaria y secundaria tienen entre un 70 y 100% de transmisión. La sífilis latente temprana, o sea, la que tiene menos de un año, esa sífilis latente temprana tiene una transmisión del 40%. Y la sífilis tardía o la sífilis latente tardía tiene un periodo, una transmisión mucho menor, que es del 8%. Pero eso en relación a la época en que tengo yo la sífilis para transmitirla. El otro dato interesante es que es más frecuente la transmisión de la sífilis entre las 10 semanas y entre las 16 semanas y las 24 semanas de la gestación. ¿Sí? Entonces es menos frecuente la transmisión en épocas tempranas de la gestación y más frecuente la transmisión en épocas más tardías de la gestación. Bueno, las consecuencias de haber tenido sífilis gestacional pues tienen que ver con un 40% de pérdidas gestacionales entre abortos y muertes neonatales.
un 5% de prematurez y el paso de recién nacidos con sífilis o sífilis congénita entre un 40 y un 70%. Sífilis presente en el nacimiento del feto al momento del parto. O sífilis presente en el momento del parto. Bueno, les decimos que sífilis, que tenemos un caso probable de sífilis estacional cuando a una paciente que se encuentre embarazada o que haya finalizado recientemente su gestación, que se encuentre dentro de los 40 primeros días posparto, ¿sí? O posaborto, ¿cierto? Que tenga signos, que tenga o no tenga signos de sugestivo de sífilis, ¿cierto? Puede tener erupción o chancro o rash cutáneo, esto, o puede no tenerlo, la cual presenta una prueba treponémica rápida, ¿sí? Y no ha recibido tratamiento. No ha recibido tratamiento para el estado de la sífilis que suponemos que tiene. Ese es un caso probable de sífilis. Entonces, todas las pacientes que llegan a nuestros consultorios deben hacerse en el primer control prenatal, en el momento en que llegan al control prenatal, una prueba treponémica rápida. Una prueba treponémica rápida es una prueba sencilla de hacer, es un test que se hace con una lámina, y yo tomo la muestra incluso en el mismo consultorio, y ahí sé si hay una prueba treponémica positiva o no la hay. Bueno, en todos los casos se debe solicitar una prueba no treponémica y esta debe ser reportada en diluciones. Bien, entonces, una sífilis probable, dijimos entonces, es una paciente con los síntomas de sífilis que se encuentra embarazada o que se encuentra en su puerperio o que acaba de tener una pérdida gestacional, llámese aborto o ectópico, ¿sí? Que tiene una prueba no treponémica, que tiene una prueba treponémica rápida positiva. Bueno, a esa paciente que tiene un caso probable le vamos a solicitar una prueba no treponémica. Bueno, bien, ¿por qué eso? Porque es que cuando nosotros hemos tenido contacto con la sífilis, cuando hemos tenido contacto con el treponema, nosotros vamos a tener pruebas treponémicas positivas incluso toda la vida, sin necesidad de tener la enfermedad activa. Entonces, el hecho de tener una prueba treponémica significa que yo estuve expuesto al treponema, pero no necesariamente significa que tengo la enfermedad activa que está cursando en el momento de la toma. Entonces, por eso, cuando tengo una prueba treponémica rápida positiva, yo pongo sífilis probable, le pido una prueba no treponémica para determinar si esa sífilis está activa o no. Llevamos sífilis confirmada a toda gestante puérpera con aborto en los últimos 40 días con los signos clínicos sugestivos de sífilis estacional con una prueba treponémica rápida positiva que además se tomó una prueba no treponémica y esta se encuentra reactiva en cualquier dilución y que obviamente no ha recibido tratamiento adecuado para la sífilis dependiendo de su nivel de su clasificación, si es latente, temprana o tardía. Bueno, eso es una prueba confirmada. Es un caso confirmado de sífilis. Todos los casos confirmados de sífilis deben notificarse al sistema de vigilancia en salud pública nuestro, que es el SIVIGILA. Bueno, todos los casos de sífilis confirmados, de sífilis gestacional confirmados. Los casos probables, esos no se notifican. Los casos confirmados, sí. Bien, hay varias recomendaciones en relación entonces a la sífilis gestacional. Entonces, toda gestante que acude a control prenatal se recomienda realizar una historia clínica completa en búsqueda de factores de riesgo y haciendo énfasis en los antecedentes relacionados con enfermedades de transmisión sexual, con antecedentes de lesiones, de úlceras, de lesiones típicas de enfermedades de transmisión sexual. A toda paciente con sífilis gestacional se recomienda en todas las pacientes realizar una prueba treponémica rápida. Bueno, se recomienda utilizar pruebas treponémicas rápidas porque tienen un bajo costo y una alta sensibilidad. Bueno, entonces se utilizan pruebas treponémicas rápidas que deben hacerse en el mismo sitio de la atención y durante la primera consulta.
¿vale? Una prueba de este tipo, la cual yo puedo poner orina o sangre y me va a dar el reporte positivo. Bien. En gestantes con prueba treponémica rápida positiva, ¿sí? No, se recomienda no realizar prueba de alergia a la penicilina, porque se ha visto que los resultados en relación a la erradicación de la sífilis son mucho más eficientes cuando utilizamos penicilina. Entonces, en esas pacientes no se recomienda hacer prueba de sensibilidad a la penicilina, sino de una vez aplicar la penicilina. Y si tenemos factores de riesgo en relación a síntomas serios de reacciones adversas, pues esas pacientes deben ser desensibilizadas antes que cambiar el medicamento. Bueno. En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina se recomienda el uso de penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la prueba troponémica rápida y continuar con el manejo establecido dependiendo de los hallazgos de la prueba no troponémica y del estado gestacional, del estado de sífilis de la paciente. Bueno, entonces la recomendación es prueba treponémica. Si la prueba treponémica es positiva, de una vez aplicar 2.400.000 de penicilina benzatínica, si la paciente no tiene antecedentes. Si miramos los costos, yo les decía que era más barato hacer tamizaje con pruebas treponémicas rápidas, y esto es por esto. Pedir una ELISA para VIH, pedir una FTA-ABS, que es la prueba, el gold estándar para establecer la presencia de treponema, ¿sí? Nos cuesta alrededor de 70.000 pesos, de 65.000 pesos. Y hacer una prueba treponémica rápida, ¿sí? El reactivo nos cuesta unos 2.500, unos 3.000 pesos la mano de obra y unos costos indirectos que tienen que ver con la facturación y estas cosas, el cuidado de los insumos, en fin. Nos costará otros 3.000 pesos. Y entonces saldrá el total de hacer una prueba treponémica rápida, nos saldrá con un costo de unos 8.000, 9.000 pesos en relación con los 65.000 que costaba hacer una prueba treponémica. Por eso hacemos esto, porque es costo efectivo. ¿Sí? Otra recomendación es que en gestantes con una prueba treponémica positiva, ¿sí?, se deberá realizar inmediatamente una prueba no treponémica, por lo que les contaba. El hecho de tener una prueba treponémica significa que yo tuve contacto con el treponema, pero no me dice si estoy activo. ¿Sí? Yo pude haber tenido sífilis en la adolescencia y haberme tratado adecuadamente y entonces no tengo sífilis ahorita. Pero si me hacen una prueba treponémica es posible que me salga positiva porque ya tuve contacto con el treponema y entonces voy a seguir siendo positivo. Bueno, entonces yo le voy a hacer al paciente que me salga con una prueba treponémica rápida positiva, le voy a pedir una prueba no treponémica, una serología o una PCR. Bien, se recomienda que el tratamiento de la sífilis estacional se administre dependiendo del estado de la sífilis en que se encuentre la gestante. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que una vez yo hago una prueba treponémica rápida, mi primera acción debe ser aplicar 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular a la paciente y pedir una prueba serológica, una BDRL, una prueba no troponémica. Esa prueba me la van a reportar para el siguiente control, que debe ser antes de 8 días. Cuando me llega a mí esa prueba, yo puedo establecer en qué estadio está esa sífilis. Si es una sífilis temprana, si es una sífilis secundaria, si es una sífilis latente temprana, menor de 1 año, o si es una sífilis latente tardía mayor de 1 año. O si no tengo ni idea de cuándo fue, porque es posible que yo no encuentre una lesión cutánea que me diga en qué periodo de la sífilis estamos, y entonces no sé si tengo 2 años, o 3 años, o 10 años, no lo sabemos. Entonces será una sífilis de duración indeterminada. Entonces, dependiendo del estadio de esa sífilis, yo debería administrar otras dosis. Bueno, dosis adicionales. Bueno, en mujeres con diagnósticos de sífilis estacional,
e historia de alergia a la penicilina, ¿sí? Sí, antecedentes de reacciones alérgicas sistémicas del tipo 1 como angioedema, urticaria, anafilaxia. Esas pacientes se deberá utilizar penicilina benzatínica, pero previa a la desensibilización por vía oral de esa paciente. La desensibilización de vía oral incluye 14 dosis de penicilina potásica por vía oral, son dosis crecientes de la administración de la penicilina. Ahorita la tenemos por acá, ahorita la miramos cómo se hace. Entonces, ¿cómo se hace? Se aplica una dosis oral cada 15 minutos y son 14 dosis. ¿Dónde se debe hacer esa terapia de sensibilización? Pues en un sitio donde se puedan manejar las complicaciones que se pueden presentar. Entonces tenemos penicilina potásica, viene en suspensión oral de 250 miligramos en 5 cc, que son 400.000 unidades en 5 cc, eso son 80.000 unidades por cada centímetro cúbico. Acá está mal, acá dice 3 centímetros, no, son 80.000 por cada centímetro. Bueno, se deben aplicar 14 dosis con intervalos de 15 minutos entre una dosis y otra. Para ese tiempo nos toma más o menos unas 4 horas hacer la desensibilización. Y la dosis total que vamos a administrar de penicilina en esa paciente ese día son de 1.296.000 unidades. Bueno, este es el esquema de sensibilización. Yo cojo esa suspensión oral de penicilina potásica, ¿sí? Acá voy a coger 1 centímetro cúbico de esa suspensión y la voy a diluir en 79 mililitros de agua. Y voy a empezar a administrar por vía oral, primero 0.1 centímetros, a los 15 minutos 0.2 centímetros, a los 15 minutos 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 centímetros. Bueno, en esto cada 15 minutos una dosis, eso me da una dosis acumulada de 12.000 unidades. Luego vamos a cambiar esta dilución por otra y vamos a usar 2 centímetros, o sea, 80.000 unidades internacionales. Los vamos a diluir en 14 mililitros y vamos a empezar a administrarlos así. 1.2 mililitros, a los 15 minutos 2.4 mililitros, a los 15 minutos 4.8 mililitros, y ahí ya llevamos 96.700 unidades administradas. ¿Sí? Luego vamos a cambiar de dilución y vamos a usar el contenido comercial como viene común y corriente, suspensión de 250 en 5 cc. Y vamos a tomar 1 centímetro, vamos a darle 1 centímetro, a los 15 minutos 2, a los 15 minutos 4 y a los 15 minutos 8 centímetros. Cuando terminamos a las 4 horas, a las 3 horas y 45 de la administración de todas estas dosis, hemos administrado en total 1.296.700 unidades y la paciente ya se encuentra sensibilizada. Y podemos seguir entonces aplicando la penicilina benzatínica. No se recomienda para la sífilis gestacional, para las otras no tendríamos mayor problema, pero para la sífilis gestacional no se recomienda el uso de macrólidos, o sea, ni acitro, ni claritromicina, ninguna de estas otros medicamentos. Solamente penicilina benzatínica. ¿Ok? En mujeres gestantes con prueba treponémica rápida inicial negativa, o sea, que no tienen exposición al treponema, la misma prueba deberá repetirse cada trimestre de la gestación y en el momento de la finalización del embarazo, o sea, en el momento del parto y en el momento del aborto, incluso si fue parto domiciliario. Entonces, hacemos una prueba treponémica en cada trimestre si son negativas y hacemos una prueba al finalizar el embarazo, bueno, siempre. Las mujeres tratadas por sífilis gestacional, ¿sí?, que ya tuvieron sífilis gestacional, se les va a realizar seguimiento al tratamiento que hicimos con penicilina benzatínica con una prueba no treponémica, o sea, una serología, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a pedir que esa serología nos la reporten en diluciones para saber qué tan positiva está, qué tanta sensibilidad tiene, ¿ok? Esas diluciones, esa prueba se realizará en cada trimestre de la gestación para mirar si incrementan las diluciones, significa que la enfermedad se me está reactivando, o que si efectivamente van a disminuir y se van a eliminar, pues hubo tratamiento exitoso de esa sífilis gestacional. Entonces,
Los contactos sexuales de una paciente que tuvo sífilis gestacional deberán ser notificados sobre la persistencia de sífilis, sobre la presencia de sífilis, ¿sí? Se puede hacer de dos maneras, se puede hacer a través del centro médico donde nosotros trabajemos o se puede hacer a través de la paciente. Para eso se le da a la paciente una ficha de notificación, una recomendación de notificación que se la debe entregar a su pareja o sus parejas y ellos deben acudir al centro médico para atención. Bueno, pero hay que verificar que ese paciente sí reciba tratamiento. Es responsabilidad de la institución de salud verificar que sí se cumple el tratamiento en su pareja. Pero pues no podemos pasar por encima de los derechos de la paciente de ir a comentarle a su pareja que tiene una enfermedad de transmisión sexual hasta no darle la oportunidad que ella pues haga esa recomendación. En los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional no se recomienda realizar pruebas diagnósticas para sífilis. O sea, no vamos a hacerles pruebas para sífilis, no le vamos a hacer ni treponema, ni serología, ni nada de esto. Esos pacientes vamos a darles tratamiento de una vez. Bueno, en los contactos sexuales de una mujer con sífilis gestacional se recomienda la administración de tratamiento para sífilis de duración desconocida. La sífilis de duración desconocida es esa que no tenemos idea si es primaria, secundaria, latente temprana o latente tardía. Entonces se va a manejar siempre como una sífilis terciaria, como una sífilis latente tardía. Esa paciente se le va a colocar, a ese paciente se le van a colocar 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica cada semana por 3 semanas. Bueno, como no es la embarazada, en este caso si hay alergia a la penicilina, sí podemos usar doxiciclina. Bueno, doxiciclina, una tableta cada 12 horas de 100 miligramos por 2 semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al compañero de una mujer diagnosticada con sífilis gestacional, se le debe citar a la consulta a través de la paciente idealmente, sino a través del centro médico que tenemos, y se le deben administrar penicilina benzatínica 3 ampollas, una cada semana, sin necesidad de hacerles pruebas con la de penicilina. En las mujeres con sífilis gestacional con diagnóstico de reinfección, se recomienda se recomienda aplicar un esquema de 3 dosis, de 2.400.000 unidades, 2.400.000 unidades cada semana por 3 semanas. Bien, ¿qué es entonces una reinfección? Les decimos que reinfección es cuando una mujer gestante o en el puerperio, ¿sí?, después de que recibió tratamiento adecuado para la sífilis de acuerdo al estadio de la enfermedad, o sea, que recibió una ampolla de 2.400.000 y tuvo una sífilis primaria, o una ampolla de 2.400.000 cada 3 semanas si tuvo una sífilis tardía o latente tardía, ¿sí? Si después de si esa paciente, después de haber recibido tratamiento adecuado, ¿sí?, para sífilis, presenta la aparición de lesiones compatibles con sífilis, placas, úlceras, chancro, cualquiera de esas, o no tiene disminución de sus diluciones, de las pruebas no treponémicas, en 4 veces o 2 diluciones. Si no tenemos una reducción en 4 veces el valor o en 2 diluciones, decimos que esa paciente tiene una reinfección. Una gestante mujer en puerperio con diagnóstico de sífilis primaria o secundaria que recibió tratamiento y 6 meses después los títulos de la prueba no treponémica, la serología, no descienden 4 veces o 2 diluciones, o con sífilis latente, temprana o tardía, de duración desconocida, quien después de 12 meses no tiene títulos de una prueba no treponémica 4 veces o 2 diluciones, no han descendido 4 veces o 2 diluciones, decimos que es reinfección. Entonces, reinfección es cuando, a pesar de haber recibido tratamiento adecuado, una paciente que tiene una sífilis primaria y secundaria, ¿sí?, una sífilis temprana, no mejoró sus
presenta síntomas o no presenta una reducción en sus títulos de no treponémicos en cuatro veces o en 2 diluciones. O para una sífilis terciaria, cuando a los 12 meses no ha presentado esa reducción de 4 veces o 2 diluciones. Bien. Entonces, ya dijimos hace un ratito cómo es el tratamiento de la sífilis temprana. Son 2.400.000 unidades, dosis única. Para la temprana, ¿sí? Menor o igual a 1 año de la infección. Bueno, sífilis latente, sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis latente temprana. ¿Vale? 2.400.000 unidades, dosis única. Para la sífilis tardía, la que tiene más de 1 año. Para la sífilis terciaria o para la sífilis indeterminada. Esa paciente necesita 2.400.000 unidades intramusculares semanal por 3 semanas. Bueno, estas dos necesitan la misma. Bien, entonces, en relación al diagnóstico, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Entonces, nos basamos en pruebas no treponémicas, ¿vale? Dentro de las pruebas no treponémicas, ¿entiendes? Para hacer el tamizaje, para hacer la búsqueda, nos basamos en pruebas treponémicas, ¿sí? Entonces, hacemos pruebas treponémicas. La prueba treponémica rápida es la prueba más económica que hay, más fácil de hacer. Se la hacemos a todo el mundo. Y el gold estándar, como decíamos, es la FTA-ABS. ¿Qué indican esas pruebas treponémicas? Entonces, detectan proteínas estructurales propias del treponema, ¿sí? Antígenos específicos del treponema pallidum. Bueno, algunas EPS en Bogotá, como por ejemplo los Santas, sí, Santas. Ellos no hacen pruebas en el momento del primer control porque es más específica, pero garantizan que el reporte del FTA-ABS se produzca en el mismo tiempo de la consulta para poderle dar tratamiento a la paciente. Bueno, pero bien, no, la norma dice prueba treponémica rápida, que es la que podemos hacer en el consultorio. Pero estas solo me dicen que yo tuve contacto con el treponema, ¿sí? Con el antígeno específico del treponema. Bueno, las pruebas no treponémicas, como la RPR o la serología, más comúnmente utilizada, detectan inmunoglobulinas o detectan sustratos de la destrucción celular. Bueno, ellos pueden detectar cardiopinas, colesterol, lecitina y productos específicos de los tejidos que se han ido dañando por acción del treponema. Entonces, una serología no es específica para sífilis. O sea, tener una serología positiva no significa que yo tenga sífilis. Pero si tengo una prueba treponémica y tengo una serología, una prueba treponémica positiva, con una serología alta, me dice que la enfermedad está activa y está produciendo una lesión celular específica. Por eso yo debo tener una serología negativa o en diluciones decrecientes para saber que mi tratamiento fue efectivo. Bueno, hay algunos falsos positivos con otras enfermedades, por ejemplo con lupus, por ejemplo con artritis reumatoidea, en fin. Pero pues es la manera como tenemos nosotros para confirmar que la paciente sí ha ido mejorando en relación a sus síntomas. Y de momento en que vemos que esas diluciones que estamos tomando de esta prueba serológica no mejoran, no disminuyen las 2 diluciones que yo necesito. Por ejemplo, la primera vez me la reportaron en 1/16. Yo necesito que la siguiente esté en 1/4. O si me la reportaron en 1/32, yo necesito que la siguiente esté en 1/8. ¿Sí? En 8 diluciones. Entonces, yo necesito que esto empiece a disminuir. Bueno, con criterios de curación cuando la prueba se torne no reactiva o el título haya disminuido en 2 diluciones, ¿cierto? Si estaba en 32, 2 diluciones son 16, 8 diluciones.
Si estaban 64, pues eran 16 ilusiones a los 3 meses, ¿sí? Y que sea menor de 1.8 ilusiones a los 6 meses, ¿sí? Si no hay estas consideraciones, pues hay que tratarse nuevamente. Excepto cuando yo tengo una sífilis tardía, que puedo esperar estos resultados a los 12 meses. No a los 6, sino a los 12 meses. Bueno, ese esquema no vamos a revisar, es lo mismo que les he contado. Bien. Entonces, ¿cómo es la prevención o la eliminación de la sífilis en nuestro país? Entonces, para lograr la meta que propuso la OPS, es necesario que se detecten más del 95% de las gestantes infectadas con sífilis, ¿sí? Si logramos una detección de más del 95% de las pacientes que tengan sífilis, vamos a reducir la prevalencia a menos de 1%, que es el ideal. Bueno, pero para eso tenemos que ser muy juiciosos en la toma trimestral de las pruebas treponémicas, en la toma inicial en el control prenatal de la prueba treponémica rápida, bueno, y hacerle seguimiento a todas esas pacientes. Si nosotros tenemos una paciente que tenemos una prueba treponémica rápida positiva y le iniciamos el manejo en el consultorio, pero la volvemos a ver a los 20 días, pues perdemos mucho del propósito del manejo, porque esa paciente debe volver antes de 8 días. Yo reviso su prueba serológica y dependiendo de lo que me salga en su prueba serológica, paro el tratamiento o le indico que necesita 2 ampollas más, una cada semana para completar las 3. Entonces necesito hacer el seguimiento y la detección de estas pacientes. Es la única forma. Vale. Esta es la guía, que les recomiendo echen una miradita apenas puedan. Ok. Bueno, muchachos, no sé si tengan preguntas.